Buenas tardes. A mí me trajeron engañada acá. Desde ya les voy diciendo. Me dijeron que iba a estar en línea llena de productores y veo colegas, agrónomos, políticos, ministros, presidentes de instituciones. Les pido por favor que levanten los que son puramente productores. Por ahora no. Ok. Me voy a tener que dirigir a ese grupito. Disculpen que le dé la espalda al resto de los... Lo que les dije es en serio, me trajeron engañada, yo estaba muy tranquila en mi casa y dijeron, tenés que ir a dar una charla a los productores, no sé qué más, de algo que armó un grupo interinstitucional. Cuando me dijeron armó un grupo interinstitucional ya me entró a gustar. Porque yo me tiño las canas, pero en los años que tengo debe ser la primera vez que todas las instituciones, ministerio incluido, se ponen al hombro un tema sanitario. Y eso creo que no es poca cosa, por lo cual me congratulo y ahí digo, me sobaron un poco el lomo y con esas cosas entonces hoy estoy parada acá con un gran susto, les diré. Ustedes van a creer que no, pero yo estoy con un gran susto de tratar de poder, si puedo, tratar de comunicar el mensaje que entre todas esas instituciones se pusieron de acuerdo, cosa no muy fácil a veces, para poder tratar de transmitirle a los productores. Por supuesto que el título que yo le di a Guaymirán, ya me había olvidado de cuál era, pero ustedes ven que el título es distinto, es ese que está ahí, que fue el consensuado por todas las instituciones. A los colegas les digo, porque nos conocemos, va a haber una capacitación para colegas el 19, 21 y 27, repartidos en 3 zonas del país. Va a ser Montevideo, va a ser 33 y Tacuarembó, si no estoy errada. Por lo cual, las discusiones son para esos 3 días. Yo ya estoy marcando la cancha. Las peleas con los servicios oficiales no es acá. ¿Está claro? Es en otra cancha. Porque si no, no hacemos ni una cosa ni la otra. Todas las dudas desde el punto de vista técnico, algo podré contestar porque algo me acuerdo, pero no soy yo la candidata a contestar los temas técnicos de Garrapata. Y los invito que realmente participen de esas 3 reuniones porque creo que es importante para la profesión de que realmente estemos dando una respuesta adecuada a este tipo de problemas. El comienzo es con la danza de los millones. Es decir, las danzas de los millones de las pérdidas que tenemos por la garrapata y todo lo conexo. Ahí empezaron a sacar unas cuentas, esas 32,5 millones es un estudio un poco de algunos años atrás, creo que dentro de todo esto deberemos también empezar a ponerle los números nuevos. Y después se empezó a sacar las cuentas y ver si un productor de aproximadamente 300 vacas, 300 bovinos, hace 8 nuevos tratamientos al año, está gastando alrededor de $2.500 por año. No sé quién sacó las cuentas, probablemente también. Lo que yo creo que capaz que probablemente no esté metido ahí es el trabajo de ese productor de tener que estar cada X cantidad de días tratando, llevando, bañando si tiene baño, o arreglando y ese día le llovió y al otro día le complicó. Esa complicación, esos gastos de transacción, como yo digo, no están metidos en esos millones, esos miles de dólares que creo que también empiezan a empezar a contar porque a veces son esos los que hacen que dejemos de hacer las cosas como se tienen que hacer. Por otro lado, sabemos de que la garrapata mata, hay garrapata que no mata y hay otra que mata y esa es la enfermedad de la tristeza porque es capaz de transmitir la babesiosis, es decir, la babesia bovis, bigémina y el anaplasma marginal, que son los causantes de lo que nosotros usualmente conocemos como tristeza,
pero que en sí es babesiosis y anaplasmosis. Esta es la que duele en el otoño, cuando empiezan a morir, es la que más duele, pero y que también vamos a ver de que si controlamos la garrapata es muy probable, o no es muy probable, es decir, vamos a estar disminuyendo también las pérdidas por tristeza. Yo siempre digo que para poder atacar al enemigo hay que conocer el enemigo y saber cómo se comporta. Por suerte en el país se ha generado buena información sobre el ciclo de la garrapata, es decir, o cómo ella se comporta. Le cambiaron el nombre, ya hay parte de los que somos más veteranos, era el boófilo, ahora se llama ripicéfalo. Entonces, aparentemente es el mismo, pero no es el mismo. Por lo cual, ya hay, para los más veteranos, ya hay alguna cosa nueva para aprender, que es el nombre de la garrapata. Y si conocemos ese ciclo, que además vamos a ver que, conociendo ese ciclo, la base desde el punto de vista de las herramientas que tenemos para luchar con ella, es conociendo ese ciclo, lo vamos a estar viendo un poco. La garrapata, como ustedes ven ahí, tiene lo que le llaman una fase parasitaria, no sé si ven, que es sobre el animal, y otra fase de vida libre. Las dos fases forman lo que después vamos a ver se llama generación. ¿Ah? Una generación de garrapata tiene esas dos fases, la fase libre y la fase arriba del bovino. La fase parasitaria es la única que más o menos podemos ver, y digo más o menos porque levanten la mano acá todos los que conocen la garrapata, que han visto garrapata. Levanten la mano los que han visto garrapata grande. Levanten la mano los que han visto larvas. En una vaca. El doctor Mendoza le creo. Es al único que le creo. Porque con una lupa y eso yo sé que usted lo debe haber visto. Pero el resto, no. Entonces cuando dicen, vi una garrapata, no. Ojo biónico todavía no tenemos. Entonces, cuando vamos a ver de que la fase que nosotros vemos o los bichos que nosotros vemos ya están casi para caer o casi cayendo, y ese es uno de los problemas. Pero en sí tenemos una fase parasitaria, como dice allí, que más o menos dura entre 22 y 23 días, que tiene una duración aproximadamente, vamos a redondear así, clarito, son 3 semanas, una semana más o menos cada fase, aunque no es así, pero es casi más o menos de esa manera. Y que son esas 3 fases, es la larva, la ninfa y la adulta, y son a esa fase de las garrapatas que nosotros podemos atacar cuando estamos haciendo los tratamientos. Las de vida libre, ahora vamos a ver, poca cosa tenemos por ahora para hacer contra ellas. Pero es en esta fase que nosotros estamos actuando con los químicos sobre las garrapatas. Pero les recuerdo, la generación es esta fase, y esta fase de vida libre, que es cuando la garrapata que ustedes, los que levantaron la mano y me dijeron que ven, es la que cae, la que va a poner huevos, va a salir una larvita, es decir, pone los huevos, va a salir una larvita, que es después la que va a subir al bovino. Si hago el ciclo, esa larva que sube se transforma en ninfa, después en adulta, cae, desova y vuelve larva, esa es una generación, señores. Les digo para que la sigan teniendo en la cabeza. Y lo que sí les puedo decir es que, como ustedes ven, es muy variable. Y nosotros no lo podemos controlar. Eso va dependiendo mucho del clima, de las situaciones de humedad,
las situaciones de temperatura que hay. El invierno, si viene invierno, nos ayuda, si viene más o menos, no nos ayuda a que ese ciclo se demore un poco más. Por lo cual, les diré que sobre esta fase, poca cosa podemos llegar a hacer. Yo me olvidé al principio porque estaba nerviosa, pero a mí me gusta el hecho de que vaya y venga, en el sentido de que si hay algo que yo no estoy siendo clara, ustedes me levantan y dicen, pare. Todo el mundo tuvo claro, no les pregunto a los... ¿Todo el mundo tuvo claro el ciclo? ¿Sí? No me digas que sí, que sos colega mía. ¿Los demás les quedó claro? ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver de que toda la base, digamos, de después pelear contra la garrapata está en esto. Uruguay ha hecho, como les decía, como bien dijo el doctor Franklin Reed, hay información suficiente como para poder nosotros trabajar perfectamente bien en el control de este parásito. Y se ha descubierto lo que yo decía, se han estudiado y han visto las famosas, 3 generaciones. Esto se le terminó la pila. Bueno, 3 generaciones. ¿Se acuerdan? La parte parasitaria y la parte libre. En las dos, teóricamente, es una generación. Y hay una que comienza por agosto. No es casualidad que siendo 13 de julio estemos lanzando esto. Es para que en agosto, a ver si empezamos a meterle un poco de palos en la rueda a la garrapata. En agosto comienza la primera generación, que como ven ahí va de agosto a septiembre. ¿Y por qué vamos a ver que es importante empezar a pelear con ella en agosto? Porque el número de garrapatas es menor y porque va a ser las que no ataquemos aquí, van a ser las mamás de la generación, de la segunda generación. Entonces debemos de alguna manera tratar de que el número sea el menor posible atacando esta primera generación. Hay una segunda generación que va de noviembre a enero, febrero, más o menos. Y hasta donde la cantidad de garrapatas que vamos a ver es un poco mayor que las que vemos en la primera generación. Y que va a estar muy de la mano, como les digo, dependiendo de cuánto hemos atacado a esta primera, la cantidad que vamos a tener acá. Y después tenemos una gran generación donde ustedes la conocen claramente porque es cuando ocurren las muertes de tristeza, sobre todo en el otoño. Y esa es la generación 3 o la tercera generación que hace donde la cantidad de garrapatas realmente es importante. ¿Por qué es importante? Porque ese clima, esa temperatura y humedad ha permitido de que esa generación sea la más importante. Gracias. Esto es para... Pero la oreja me voy a poner, no importa. Gracias. No te preocupes, está bien. ¿Quedó claro? Esta primera generación da hijas, que son la generación 2, y esta generación da hijas, que va a ser la generación 3. ¿Por qué digo esto? Porque ¿en qué nos vamos a estar basando para luchar contra la garrapata? Ok. No, toma. Me cambiaron. Ahí está. ¿Por qué era importante lo que le decía? Porque lo que de alguna manera tenemos que comenzar a hacer es lo que se llama o llamamos tratamiento generacional. Cada una de esas generaciones le vamos a encajar un palo distinto. Si ustedes agarran algo, hay 2 conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, los parásitos, la garrapata entre ellas, estuvieron antes que llegáramos nosotros y van a seguir después que los humanos desaparezcamos. Eso indica de que por sobrevivencia son más inteligentes que nosotros.
Lo otro es que si nosotros le damos palo, 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 con el mismo palo, ella va a aprender a defenderse de ese palo. Entonces, y así es lo que ha generado la resistencia que la vamos a ver después, porque no es boba. Si me dan palo, 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 yo me defiendo. ¿Y cómo me defiendo? Tratando de resistir a ese tipo de palo que me están dando. Y mis hijas, mis hijos, van a tener la misma resistencia a esos palos. Porque la resistencia a los acaricidas es genética. Y eso es un poco también el hecho de decir, ok, seamos inteligentes como la garrapata y digamos, le voy a pegar con distintos palos a distinta generación para que no se me acostumbren y se me vuelvan resistentes. Esa es un poco la idea. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? Es, en la primera generación, utilizamos un producto A. Esto ocurre mayormente en el invierno, empieza de agosto, ahí ustedes tienen de agosto a noviembre o a septiembre. Luego tenemos la segunda generación. Si le damos con el palo A la segunda generación le tenemos que poner el palo B, para que no se acostumbre a la A y para que no empiece a generar resistencia. Y otro producto vamos a utilizar acá. Y para la tercera generación, que ojalá que sea mucho con menos cantidad, ¿por qué? Porque ya la fuimos liquidando acá, vamos a tener que usar un tercer producto. Es decir, el tratamiento generacional indica que en cada generación de garrapatas debemos usar un modo de acción de los productos químicos diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que son grupos químicos diferentes que debemos usar en cada generación. ¿Quedó claro para los productores? Ahora vamos a ver la famosa resistencia, y ahí ustedes la tienen, digamos, la parte de una definición, que es la capacidad de una población de garrapatas de sobrevivir al tratamiento común que la mayoría de las garrapatas mueren. Pero hay un grupito que se volvió resistente y, como les decía, se transmite a la descendencia, por lo cual esas hijas van a ser resistentes y todas van a seguir siendo resistentes. ¿Qué ocurre? Lo que decíamos hoy, usar repetidamente la misma droga, es decir, usar el mismo palo siempre, que no se respeten las dosis, y esto a veces es importante. Yo siempre digo, el ojo del productor tiene un peso a la vaca cuando la va a vender y otro peso cuando le tiene que dar la ivermectina. Con la ivermectina pesa menos. Ese tipo de cosas, digo, tenemos que empezar a corregirlas. Los errores en los baños de inmersión a veces son importantes. Primero que no tenemos ni idea cuánto lleva, porque ahí decía 10.000 litros, pero no sabemos si realmente está cargando 10.000 litros o cuánto carga. A veces las reposiciones que hacemos no las hacemos al ojo por ciento, y más o menos echarle un chorro más. Y bueno, y así la muchacha, ella va sacando ventaja. Por lo cual es importante empezar a corregir todos esos pequeños errores que puedan haber. Y lo otro es la introducción de animales con garrapatas resistentes, y eso creo que empieza a ser un valor. Yo la única vez vi que productores cerraban su portera y no dejaban entrar animales así como así, fue en el 2001 con la fiebre aftosa. Ahí todos consiguieron candado y trácate, bajaron candado a las porteras. Dejaban entrar los cristianos, que también era otro drama porque venían con el virus, digo, pero a lo que voy es, debemos empezar a insistir en el concepto de bioseguridad de los predios. Las enfermedades entran con los animales, no hay vuelta. Cuando me dicen, ay, me agarré brucelosis, sí, o van y hacen el gran negocio y compran algunas vacas falladas re baratas, compré en la feria.
Vamos metiendo porquerías para adentro. Yo digo, si en la casa de uno deja la puerta abierta y permite que cualquiera entre, nos vamos a llevar un susto. Y ese es el susto cuando nosotros permitimos que entren animales sin conocer el origen, que los compren una pantalla o las cuestiones. No, yo no digo que esté mal, digo averigüen, empiecen a saber de dónde es que vienen esos bichos. Y sobre todo recordemos lo que hacían nuestros abuelos, que los bichos llegaban y quedaban en un potrerito, en un piquete. Vamos a ver cómo responden. Esa cuarentena de 3, 4, 5 días para ver cómo están los bichos. Y no meterlos, metí aquellas vacas en el 14 y las otras llevarlas al 22 y repartimos rápidamente todos los bichos en todo el campo. Esas cosas yo creo que debemos de empezar a hacer la parte de bioseguridad de los predios. Si venimos con ganado con garrapata, recuerden, la chiquita no la ven. Si viene con larva y con ninfa, ninguno, sin ser el doctor Mendoza, es capaz de verla. Por lo cual deberemos esperar unos días que ella crezca y la podamos ver, antes de repartir las vacas por todos lados, porque no es lo mismo limpiar un piquetito que tener que limpiar el campo. Por lo cual, creo que es importante empezar a tener, digamos, la idea de que ganado con garrapatas resistentes deberemos de tratar de evitarlo. ¿Cómo sabemos si tenemos resistencia o no? Entonces la gente baña y dice, vos sabés que no volteó como voltea siempre. O da un medicamento y dice, vienen horrible ahora esas cosas. Escucha, lo que digo no es, no crean que estoy siendo cínica con los productores, es lo que he escuchado todos estos años, que es lo que a veces sucede y cómo la gente empieza a darse cuenta si tiene problemas o no tiene problemas. Yo hoy me preguntaba una cosa y digo, y creo que lamentablemente en el momento en que estamos hoy con una resistencia a los garrapaticidas que comienza a ser importante, y ahora vamos a ver por qué, comienza a ser importante porque las herramientas que nos van quedando en algunos lugares no son muchas. Entonces, para saber si tengo o no resistencia, debo hacer un análisis. Yo lo lamento, porque a veces siempre están peleados llevar al laboratorio es todo un problema y todo lo demás, pero es la única manera que tenemos hoy de saber si tenemos problemas, es haciendo un test de resistencia de esas garrapatas, y como ustedes ven ahí, se necesita bastantes garrapatas. Si no tenemos 100 y tenemos 80, puede servir, pero hay que tratar de lograr 100. Los que han estudiado saben que la garrapata cae de mañana temprano, por lo cual hay que madrugarla y levantarse un poco más temprano y sacarla antes de que caiga, que son la garrapata grande ingurgitada. Mandarla en una caja cerrada, usualmente de cartón, hay todo un protocolo que está en la página web, o cualquier veterinario se los puede indicar, y mandar al DILAB en Montevideo para que haga el test de resistencia. No es de un día para otro. No esperen que yo mando hoy y el lunes voy a tener el resultado. Eso lleva su tiempo, es la prueba, lleva tiempo, lleva días, por lo cual hay que ir previendo las cosas, o si realmente tienen problemas, no es de un día para otro que se les va a resolver. ¿Qué les va a decir ese test? Si mandan 100, pueden hacerse el de adultos y el de larvas, que esa información total me va a decir a qué productos es resistente la garrapata que yo tengo en mi predio, y hasta el porcentaje. Y hay alguno que me funciona, el 60% de algún producto me funciona, debería funcionar 100. Pero bueno, tengo la mitad del palo, que no es de despreciar cuando empiezo a tener problemas de resistencia de muchos productos. ¿Estoy siendo clara o no? Entonces, sepan de qué es el DILABE, el Montevideo, el que hace, pueden cualquiera de las oficinas de sanidad animal tienen bien claro cómo mandar, cómo hacerlo, por lo cual, frente a la duda, pueden perfectamente consultar.
Y acá llegamos a los palos. Los palos que tenemos hoy son 6 famosos grupos químicos. ¿Está bravo este costado? Yo no me voy a acercar mucho, no sea cosa que me volteen también ahí. Están dando palos a las garrapatas ahí, parece. Los garrapaticidas, es decir, los productos químicos o los grupos químicos que tenemos son los que ustedes tienen allí. Organofosforados, los piretroides sintéticos, o también hay mezclas de estos dos. Las amidinas, que es, yo no estoy casada con ningún laboratorio, pero para que se ayuden los productores del amitraz. El fluorsulón, fipronil y las lactonas macrocíclicas. Esos son los 6 grupos que tenemos nosotros hoy para pelear con la garrapata. Eso es lo bueno. ¿Qué es lo malo? Que ya han empezado a haber resistencia, es decir, la resistencia ha ido gradualmente generándose a los distintos grupos en el país. Yo no me acuerdo mucho de las fechas, pero creo que en el año 78 fue a los fosforados, en el 94 fue a los piretroides, díganme los del ministerio si estoy errando o no, en el 2004 creo que fue a las lactonas, a las lactonas, luego a samidinas y fipronil. Conclusión, la única vedette que hasta ahora no tiene o no ha mostrado resistencia en el país que está presente es el fluorsulón. Ahora, quiero que les quede bien claro una cosa. Porque yo dije, esto no vayan ni digan. La gorda del plan dijo que el único que funciona es el fluorsulón. Y empiecen a usar eso y le dan, y le dan, y le dan, y nos vamos a quedar sin la herramienta mañana. ¿Quedó claro eso? Bien clarito, ¿no? Porque me ha pasado. Entonces, hasta ahora no hemos detectado en esta y hay que cuidarla y mucho, porque en los predios donde tenemos problemas de multiresistencia, es decir, garrapatas que son resistentes a más de uno, es decir, a varios de estos grupos químicos, esa a veces es la única herramienta que nos va quedando. Por lo cual, cuidémosla, no empecemos a usarla de manera asidua. Y debemos, como yo les decía, cada uno de estos son los 6 palos distintos que tenemos, de los cuales en cada tratamiento generacional que hablábamos hoy tenemos que utilizar 3. 3 de estos es lo que tenemos que utilizar. Entonces, si vamos a cómo sería el proceso, debería saber en mi casa, en mi predio, porque la resistencia es por predio, no es que tengo la misma del vecino. Cada predio tiene que saber en su predio cuáles son los que están funcionando. No es una cosa en general, es cada predio puede tener un perfil de resistencia totalmente distinto del vecino. Por lo cual, con esa información, sé si me funcionan los 6 palos o cuántos palos tengo para poder luchar con la garrapata. Con esa información es que empezamos a ver los tratamientos generacionales y elegir un grupo químico para cada uno de esos tratamientos. Y cuando digo grupo químico, no digo nombre comercial. Si ustedes ven acá, sobre todo a veces se nos puede complicar bastante con las lactonas macrocíclicas. Ese nombrete involucra a las ivermectinas, al moxidectin, a la abamectina, a la doramectina, y me queda otra tina que no me acuerdo. Es decir, ven que hay 4 o 5 moléculas diferentes, pero que son de la misma familia. Es decir, las lactonas son los Rodríguez, y dentro de los Rodríguez está María, Juan, Pedro y Roberto, que para la resistencia
Puede haber una variación, pero si es resistente a las lactonas, probablemente sea resistente entre una y otra. Entonces, sabiendo el perfil que tengo, de qué es lo que me funciona en casa, debo elegir 3 y eso va a ir muy de la mano, y lamentablemente por eso les digo, muy de la mano de un asesoramiento técnico que les diga, en tu caso, por la situación, lo que está pasando en la vuelta, porque aunque son ustedes, digo, ustedes tienen vecinos que puede haber una situación epidemiológica distinta, el profesional, el veterinario, los asesorará a decir, este es el plan de saneamiento o estos es los tratamientos que tenemos que seguir y ver si en un par de años nosotros paramos la cosa. Yo hoy decía, y capaz que soy muy directa, pero creo que llegamos al momento del tema garrapata que el talenteo y el chorro o la aguja fácil se nos terminó. Hoy tenemos que pelearla con toda la base científica que tenemos generada por el país, con la información que tenemos y con un asesoramiento y poder realmente terminar o controlar bastante la garrapata. Si voy solo o escucho del verso la mitad, como yo les decía, la gorda dijo que lo único que funcionaba era el Florsulón y voy a la veterinaria y empiezo a darle el Florsulón, ahí nos va a ir mal. Por eso creo que el asesoramiento de los veterinarios es fundamental, de los colegas es fundamental en esto para poder realizar realmente un plan que funcione. Nos viene la pregunta, ¿la controlo? Es decir, ¿la dejo ahí a raya o la hago desaparecer y la erradico? Nosotros estamos, ese grupo de alguna manera está pensando que en toda la zona de control, y ustedes saben de que hay toda una zona de control que es casi todo el país, menos el centro sur, o suroeste, perdón. En esas zonas de control deberíamos tratar de controlarlas. En las zonas donde no hay garrapata hay que erradicarla. Si aparece porque algún señor compró algún bichito de la zona sucia y no hizo lo que dijo la gorda, los dejó unos días en el piquete para ver si tenían garrapata o no y las desperdigó, teóricamente ahí puede aparecer un foco en zona limpia que deberemos sí o sí rápidamente erradicar. Y ustedes tienen ahí, es decir, el control es disminuir la incidencia de garrapatas mediante tratamientos estratégicos, y ahora vamos a ver cómo lo pensamos que se puede hacer. Y el erradicar es eliminar la garrapata mediante así, le doy en la nuca, le doy en la nuca, le doy en la nuca y le hago desaparecer. No le puedo dar changa. Y legalmente, yo tenía un profesor que decía, lo dice la ley que los establecimientos en zona libre o con garrapata multiresistente, que puede ser un predio aquí en Tacuarembó o en Salto o en Artigas, que tenga garrapatas multiresistentes, lo único que deberán hacer, sí o sí, es erradicar esa garrapata. No le podemos dar respiro, porque debemos de evitar que esas garrapatas o las zonas que están limpias se vuelvan con garrapata y sucias. ¿Quedó claro hasta ahí o no? ¿Sí? Todos los técnicos me dicen, sí, los productores no mueven ninguno la cabeza. Una lucha. Para el control, vamos a controlarla. Vamos a pensar de que estamos en toda la zona norte y este del país y decidimos controlar la garrapata. Debemos desarrollar un plan de control generacional, lo que decía hoy. A cada generación les tengo que dar con un palo diferente. Ahora, ¿con qué palos? Bueno, y ahí empiezan, no es cualquier palo. Primero, un palo de que teóricamente esté funcionando dentro de mi predio, es decir, uno de los grupos químicos que esté controlando, pero a su vez, estratégicamente debemos ver, no es lo mismo un producto o una cosa para agosto que puede ser para marzo. Entonces, ahí el pienso de un veterinario que se meta para dentro del predio, y ahí va el palo para mis colegas.
acá el talenteo también se terminó. Acá hay que meterse dentro de los predios, ver cómo el hombre trabaja y de ayudarlo a decir, bueno, estas son las cosas o este es el mejor plan de saneamiento y te voy a ayudar a controlarlo y ver qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando en esto? Es un primer tratamiento en agosto, por eso queremos saber si en este agosto empezamos a darle un poco de palo a la garrapata. Y la segunda y tercera generación va a depender de... Es difícil porque según el tiempo, como venga el tiempo de temperatura y de humedad, va a ser la capacidad de aquel ciclo de vida libre que estaba en el suelo, hacerse más corto, más largo, más cantidad o menos cantidad. Entonces, para eso, teóricamente dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para saber si hay que bañar o no hay que bañar o hay que tratar? Y un poco la investigación nos está diciendo que en la segunda generación, si vemos 4 garrapatas o más, hay que tratar. Y en la tercera generación, si vemos 8 o más, hay que tratar. Entonces, para ver si hay, ¿qué hago? Voy a elegir 10 vacas, 10 bovinos, que los voy a estar chequeando continuamente y revisando y ver qué pasa, que son los que llamamos centinela. Nos van a estar contando qué es lo que pasa en el predio con respecto a las garrapatas. Si de acuerdo a como yo vea cómo están esos, es decir, la cantidad de garrapatas que tienen esos bichos, tomo la decisión de hacer el baño o el tratamiento con la droga de elección que se había hecho para cada una de esas generaciones. ¿Quedó claro? Si la quiero liquidar, decido, no te quiero ver garrapata en aquellos predios de multiresistencia que van a ser, ahí sí les puedo asegurar, aquellos que tengan predios con multiresistencia tienen que asesorarse muy bien porque el tener que liquidar esos bichos se nos va la vida, para que no puedan seguir viviendo y seguir reproduciéndose y seguir infectando al resto de los campos. Para realizar eso lo que tenemos que hacer son supresivos, es decir, y recuerden que el único momento que nosotros tenemos para darle a la garrapata es cuando estaba en su fase parasitaria arriba de la vaca. En ese momento es que nosotros tenemos para aplicar los tratamientos y evitar que la garrapata grande, que la mayoría ve, caiga y empiece a poner huevos. Si cayó y pone huevo, 3 cubos para atrás como cuando jugábamos a los juegos de mesa. Vamos para atrás. ¿Quiere decir de que vamos a dejar de hacer las cosas? No. Quiere decir de que no voy con la velocidad que yo quisiera si realmente hago las cosas en los tiempos. Yo sé que a veces no es fácil porque decido que tengo que bañar y me llovió o el hombre se me fue para el baile o no sé. Hay muchas cosas que ocurren, pero debemos de tratar de que se hagan, si no, la velocidad de erradicación se va lenteciendo. Y ahí ustedes tienen los distintos grupos químicos con los días entre tratamientos. Traté hoy, antes de los 21 días, si uso organofosforados y mezclas, tengo que bañar. Y por alrededor de entre 18 y 20, no baño hoy, voy a bañar dentro de los 21, baño mañana. No. Son 21 días más o menos y ahí ustedes tienen que hay 3 grupos químicos que tienen esa misma cantidad de días. Eso depende por el poder residual que tienen los productos. Esa es la diferencia. Esa diferencia de poder residual hace que yo tenga que bañar cada 21 días, es decir, o tratar cada 21 días con estos grupos químicos, 35 con el fiprolín y el fluoxolón, y 45 días con las lactonas al 3,15. Estas son las lactonas al 1, en sí son, hay más de una, pero digo las lactonas al 1% y las famosas 3 al 15 que cuando salió era la panacea y le dábamos, a todo le damos la 3,15, tixotrópica y no sé qué otros nombretes más tiene. Bueno, también se nos está quemando y en algunos predios ya se quemó, por lo cual debemos de tener cuidado. ¿Quedó claro? ¿Sí?
¿Qué otras medidas complementarias de manejo? Bueno, con estas medidas tratamos de los bicharracos que están en el suelo, esa fase libre, poder tratar de ver, no intervenir, pero sí sabemos que los bichos que están en esa parte de fase libre, en áreas de rastrojo o praderas nuevas con bovinos sin garrapatas, probablemente no haya demasiadas. Podemos también, de otra manera, es decir, esto lo que nos permite es capaz que tener que tratar menos, es decir, menos veces tener que tratar a las vacas si la carga que empiezan a levantar es menor porque la carga en el piso es menor. Praderas que fueron utilizadas para la producción de forrajes, de alguna manera en esas praderas de producción de forraje todo ese movimiento y esas cosas van reduciendo, digamos, los niveles de contaminación. Razas bovinas más resistentes, como las cebuinas o la jersey, esto por el tipo de piel y toda la garrapata. Es otra cosa que me olvidé del ciclo. Me olvidé, ahora me acordé con esto. Otro concepto importante es la garrapata que subió y se prendió, no se desprende más. La hembra no se desprende más, queda quietita. Si ustedes ven alguna garrapata un poquito chiquita caminando, ese es el macho que está tratando de hacer su trabajo. Pero la grande quedó. No existen garrapatas voladoras que de una vaca pase a la otra volando. Digo, no, porque a veces cuesta entender. Pero digo, esa queda ahí. Y es esa la que va a caer. Si el macho tuvo oportunidad de copularla, cuando caiga, probablemente es muy probable que desove y ponga los huevos. Que promedialmente está poniendo 2000 huevos. Si no hubiera nada en el piso que haga que esas garrapatas, que todos esos huevos no se transformen en larva, tendríamos garrapatas nosotros hasta en las orejas. Pero la vida, es decir, la naturaleza es sabia y las va medio limitando. Por eso pone 2000 huevos, porque de repente viven 100, 200, 300. Y lo otro es el pastoreo alterno de bovinos con ovinos, porque no quiere decir la garrapata sube la oveja, sí, pero no puede terminar su ciclo. Solamente en el bovino esta es la que termina el ciclo. Lo mismo en los animales salvajes y huesos, no termina totalmente el ciclo, por lo cual el problema nosotros son las garrapatas que están arriba de las vacas. Y acá es cuando yo me enojo. Los que han estado en más de una charla mía saben que acá me pongo media furiosa y los pongo a retar. Pero el asunto es el siguiente, ¿por qué hay residuos en nuestras carnes? Hay residuos en nuestras carnes por dos razones. Porque no leemos las etiquetas cuidadosamente, porque talenteamos con las cosas. ¿Y cuándo fue que bañaste? Creo que bañé el 28 porque nadie anota. Porque la mayoría de las veces, si la cosa viene media que no está volteando tanto la garrapata, le subo un poquito la dosis. Parece que con más voy a matar más bichos. Es decir, todas cosas que no están regidas por lo que dice los prospectos y lo que dice la etiqueta de los productos de cómo se tiene que dar. Por suerte en nuestro país tenemos que casi todos los productos, algunos capaz que se nos escapa, pero la mayoría de los productos tienen en su etiqueta toda la información necesaria para que alguien que piense algo pueda administrar un medicamento. Está la dosis, está la vía, está para qué se da, está el tiempo de espera, que es esa mágica palabra que dice cuánto tiempo nosotros debemos esperar desde el momento que tratamos el animal para enviarlo a faena o para consumir su leche. Y cuando yo doy las charlas y le digo, a ver, siempre hay un número mágico que es 28, que les quedó por ahí. Hay otro que es 42 o 45, que también vaya a saber que les quedó. Pero entonces cuando les digo que hay productos que demoran 122 días, me quedan mirando como diciendo, la gorda está mal. 4 meses no puede ser. Y sin embargo, a veces
tratamos los bichos sin tener mucho en cuenta y no, los voy a mandar dentro de un mes y medio, entonces le doy una al 3,15 porque esa es buena. Y allá marchan los bichos con residuos para el frigorífico. Hay dos cosas ahí. Primero, que hay una responsabilidad de salud pública de la gente, nuestra y de afuera. Entonces, como consumidora de acá les digo, les pido, les solicito, les exijo que no me envenenen. Y la manera de no hacerlo es que ustedes responsablemente usen los productos como se tienen que usar y respetando esos días o ese tiempo de espera que teóricamente debemos de cumplir para mandar. A veces, yo sé que sí, que a veces las leyes y a veces las exigencias hacen, con tal de que no me vean garrapata, hago cualquier cosa, porque resulta que voy a mandar el frigorífico mañana y recién hoy me acordé que tengo que ir a ver los bichos y los voy a ver y andan con unas garrapatas así. Y le dicen al muchacho, hace algo, mañana, igual arrancáselas de a uno, porque yo tengo que ir, si no la vieja no puedo, no llego con la plata para llevarla a veranear. Y eso son realidades que debemos también de contemplar. Entonces, lo único que pido es que planifiquen un poco más. Digo, que vean a ver si realmente... yo sé que capaz que este palo no es para la mayoría de todos los que están acá, porque la mayoría de todos que están acá probablemente hagan las cosas bien. Pero es un poco el mensaje que nosotros queremos transmitir. Hay que planificar de alguna manera para evitar este tipo de cosas, porque acá no solamente está la salud de la gente, también está la imagen país. Y esa imagen país yo creo que es importante, eso tiene valor, pero no tiene precio. Entonces debemos de cuidar esa imagen país y si nosotros empezamos a ser famosos por ahí, porque mirá que los uruguayos mandan con cualquier porquería, la gente nos va a empezar a mirar de canto y eso va a ser mucho más difícil para todo el sistema. Por lo cual creo que debemos de prestar mucha atención a este tipo de cosas. Como decía, respetar los tiempos de espera, si aumenta la dosis, que no debe, pero si la aumenta, recuerde que de alguna manera va a tener que aumentar y esa es algo que la investigación está buscando y está viendo, es decir, bueno, si doblo la dosis o lo que sea, ¿cuántos son los tiempos de espera que tengo que hacer? En cualquier momento espero que esa información esté. Y lo otro es, les puedo asegurar, los años vienen para todos y esta se va llenando y me olvido. Creo que fue el 28, fue el día que tu mujer fue allá al pueblo. Y así empiezan a recordar y resulta que no fue ni el 28 ni nada y no tenemos. Para eso, señores, hay una cosa que se llama planilla de control sanitario que ahora la vamos a ver. Y después está el problema de la mosca de los cuernos. Desde que apareció la mosca de los cuernos ha sido un problema no de las vacas, ha sido un problema del productor, que se pone nervioso viendo aquel mundo de moscas arriba de los bichos. Pero a las vacas no les hace nada. A algunas sí, no digo que no. Algún toro en verano puede estar molestando, que el muchacho tiene que trabajar. Pero digo, en sí, además la investigación lo ha dicho. Es poco o nada lo que el problema de las moscas a los cuernos, de 200 moscas o más para arriba, es recién cuando empiezan a poder tener algún problema. Por lo cual, tratemos de evitar los tratamientos y si sabemos que hay garrapata, no mezclemos, porque otra de las cosas que a veces nos pasa, no solamente a los productores, también a los técnicos, me encuadrí y voy a tratar contra mosca a los cuernos, y doy para mosca a los cuernos, y no me doy cuenta que lo que estoy dando sirve para dar un mundo para otras cosas también. Lo mismo que en la ivermectina, estoy tratando para garrapata y piensan que para los parásitos gastrointestinales no sirve, sirve también. Entonces, esa cosa integrada que debemos empezar a tener, ese control integrado, no es fácil a veces para los que los productores lo hagan solo y por eso creemos que los técnicos los tienen que acompañar. Esta es la famosa planilla de control sanitario, que ¿cuál es la respuesta que hace los productores cuando se las muestro? Dicen, sí, la conozco. La llena, no, está allá en el pueblo, en lo del patrón. Nunca ve el cristiano en el establecimiento, que es donde tiene que estar, que es donde van los veterinarios a hacer la lectura y saber si ellos firman, pero deberían saber si los bichos fueron tratados o no. Esa es la información que deben tener. Y la mayoría
y ahí si somos todos cómplices de que no se hace, porque terminan diciendo, pero el ministerio nunca la pide. Por lo cual, empiezan a pedirla, a ver si la gente la empieza a llenar. Porque es fundamental tener esa información para, de alguna manera, poder saber realmente qué es lo que estamos dando. Con respecto a tristeza, 3 o 4 cositas y ya voy a terminar. Como decíamos hoy, es un lote de enfermedades, no es una sola, que son los agentes las babesias y anaplasma. Hay todos los años brotes y sobre todo en otoño, puede haber en cualquier momento, pero sobre todo en otoño por la cantidad de garrapatas que hay. Hay pérdidas, empiezan las danzas de los millones, de 14 millones por tratamientos, pérdidas, muertes. No sé si, la verdad que no sé si los 32 de Ávila están metidos estos 14 o no, eso el ministerio lo sabrá. Tenemos una hermosa herramienta que es la vacuna, que para los que tenemos algunos años la premonición era un mundo, una cosa, había que controlar todo. Hoy las tan controlados que vacunamos los terneros y probablemente en la gran mayoría de los casos no tengamos ningún problema y esos animales quedan después con defensas de por vida. A no ser de que los hambremos, porque toda inmunidad se rompe cuando las cosas no funcionan bien, pero si funcionan bien van a tener inmunidad de por vida. Por lo cual, tenemos también herramientas para luchar contra estas enfermedades. Si concluimos, debemos desarrollar un plan de saneamiento de cada uno de los predios con con un colega veterinario, para de esa manera ver ese control generacional, cuáles son los productos que tenemos. Probablemente debamos saber primero cuáles son las herramientas que tenemos para usar. Tratar antes que caigan las madres de la generación 1, 2 y 3, porque son las que van a estar dando después las otras generaciones. Eso quiere decir, entre el 15 y el 20 de agosto hay que dar algo. Y hay que empezar a darle algún palo a la garrapata. Cuando tienen sospechas, después te dieron, o después de 6, 7, 8 meses, depende cómo venga, si empiezan a ver que sigue habiendo mucha, consulten, vean, vamos a ver cómo podemos, si es necesario, y hagamos un diagnóstico de esa resistencia. Lo ideal sería antes. Ahora, si todos los que están acá le mandan a Ulises la cosa, es decir, el hombre va a quedar atorado y no va a poder dar respuesta absolutamente a todo el mundo, por lo cual y sepan de que no es de un día para otro, hay que organizarse en todo esto. Debemos respetar los tiempos de espera y eso yo apelo a la responsabilidad que tiene cada uno de los que agarra un medicamento veterinario y lo administra a un animal, tiene la responsabilidad de saber qué es lo que está haciendo. Recordemos, yo siempre les digo a los productores, ustedes no crían vacas, ustedes producen alimento y como tal, ese alimento debe ser inocuo. Eso es un derecho que tiene la gente. Y también discuto a veces con mis colegas de INAC que es parte de la calidad. No, la inocuidad no es parte de la calidad, es un derecho de la gente que debe estar allí. Si además es jugosa, es tierna, es con marmoreo y todo lo demás, me parece perfecto. Pero si yo quiero comer un asado de vaca vieja, debe ser inocuo para mí. Y eso es un derecho que cualquier ser humano tiene en una sociedad. Y debemos todos, no son las autoridades que deben de velar por eso, somos todos en la cuota parte de responsabilidad que a cada uno le toca. Si va a embarcar y ve garrapata, no bañe. No trate. Mande con garrapata, avise que teóricamente está mandando con garrapata y empiece a emprolijar, porque no se envicie, que siempre va a mandar con garrapata. Podemos mandar una vez, pero no enviciarnos. Y hay que empezar a emprolijar. Y vacunar a todos los terneros menores de 1 año, en el caso por tristeza, que de alguna manera me voy. Si yo empiezo con la ternerada,
en 3, 4, 5 años tengo todo el rodeo inmunizado. Y ya es algo que me va ayudando a que las pérdidas por esto sean menores. No a la garrapata y cuidemos lo que tenemos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de la presentación de la doctora César? ¿Preguntas, dudas? Bueno, por suerte fue muy clara. Vamos hasta allá. A ver. ¿Qué viene suero contra la tristeza? Suero contra la tristeza. O se fabrica a nivel internacional, o si se puede usar suero contra la tristeza en los vacunos mayores de 2 años, nada más. Existen son dos vacunas que están en el país, ¿no? Ayúdenme. Hay una que es del laboratorio del AVE y hay otro que es de un laboratorio comercial, que no recuerdo. Una es congelada y la otra es refrigerada. Esas son las dos cosas que hoy tenemos para
En Uruguay le decimos no a la garrapata. Si no nos actualizamos, no generamos conciencia de las cosas que hay que hacerlas bien, vamos a terminar en la misma, siendo demasiado tarde y con los problemas que hoy, por ejemplo, las exportaciones de carne ya se han tenido algún problema por ignorar cómo administrar ciertos productos. La garrapata es un enemigo que ocasiona grandes pérdidas al país. Por eso le decimos sí al uso responsable de los productos que la combaten. Y hay muchos remedios que combaten la garrapata, pero la cosa es saber administrarlo. Tener un manejo, saber los ciclos. Controlar la garrapata es posible. Aplicar los productos de manera correcta. Es importante el trabajo eficiente de productores y veterinarios. Ante cualquier duda, consulta a los servicios ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Cuida lo que tenemos. Cuida lo que tenemos. En Uruguay le decimos no a la garrapata. La garrapata es un enemigo que ocasiona grandes pérdidas al país. Por eso le decimos sí al uso responsable de los productos que la combaten. Recordá, antes de aplicar, utiliza productos registrados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Lee cuidadosamente las etiquetas de los envases. Siempre mantener las planillas de control sanitario al día y asesorate con tu veterinario. Respetá los tiempos de espera. Ante cualquier duda, consultá los servicios ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Cuida lo que tenemos. Cuida lo que tenemos. En Uruguay le decimos no a la garrapata. La garrapata es un enemigo que ocasiona grandes pérdidas al país. Por eso le decimos sí al uso responsable de los productos que la combaten. Recordá, en Uruguay se desarrollan 3 generaciones de garrapatas en un año. Aplicá los productos desde agosto hasta mayo y alternalos cada 3 meses para que no se vuelva resistente. Trabajá con tu veterinario un plan de control eficaz. Ante cualquier duda, si el tratamiento no está siendo efectivo, consultá los servicios ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Cuida lo que tenemos.